por el MEF. Hemos invitado a Pedro Franque, que fue ministro de Economía cuando se aprobó el presupuesto del año pasado, es decir, que tiene vigencia para este año 22. Señor Franque, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Encantado de estar aquí, Fernando. ¿Por qué hemos entrado a este nivel de conflictividad este año para discutir nuestro presupuesto, que no fue el caso el año pasado cuando usted era ministro, que terminó por ser aprobado por unanimidad en una comisión presidida por el señor Acuña? Héctor Acuña, ¿no? Héctor Acuña, sí, efectivamente. Bueno, el año pasado hicimos un esfuerzo interesante de concertación. En realidad, Héctor Acuña y yo no nos conocíamos, pero todos los meses, casi nos habíamos reunido cada 2 semanas, ir discutiendo los temas, viendo los temas principales. Entonces creo que logramos un cierto relacionamiento. Y al final creo que tuvimos la sagacidad, él tuvo la sagacidad de lograr que las distintas bancadas lograran un acuerdo. Nosotros acomodamos el presupuesto en lo posible y al final el presupuesto pues se aprobó con aprobación de todas las bancadas, una cosa que parece imposible, ¿no? Imposible. En este caso el presidente ya no es Acuña, sino Pablo Luna. Podemos, Perú, que es un partido con una situación particular en el Congreso y en la mesa directiva, puesto que su representante Digna Calle tiene algunas disonancias con sus 3 otros colegas. ¿Qué ha pasado este año? ¿Por qué hemos llegado a este clima de discrepancia y de, hay que decirlo, conflictividad? Sí, mira, yo no estoy seguro exactamente, no conozco los detalles de la relación del MEF con la Comisión de Presupuesto y cómo ha funcionado la Comisión de Presupuesto. Pero sí me parece que la solución final es inadecuada. Esta idea de que el Congreso puede simplemente imponer una cantidad de gastos adicionales es algo que es inconstitucional, ¿no? El Congreso no tiene iniciativa de gasto. Si quieren gastar más, bueno, el Congreso lo que sí tiene es la posibilidad de poner más impuestos. Entonces, bueno, si quieren gastar más plata, que digan de qué cuero van a salir las correas y que sean responsables, porque de lo contrario simplemente es un gasto que va a generar más déficit, ¿no? Y eso es malo para el país, ¿no? Ahora, estamos ante un presupuesto 9% mayor que el que usted elaboró el año pasado y se respalda en una recaudación tributaria que ha subido en 19%. Explíqueme, por favor, el significado de estas 2 cifras. 9% más de presupuesto y 19% más de recaudación. Sí, 9% en realidad no es mucho, porque entre el crecimiento, entre la inflación, que ahorita está como por 8%, entonces todo tiene que subir, me explico, las medicinas suben de precio, el combustible sube de precio, entonces a la hora en que tienes que comprar el próximo año las medicinas, el combustible, los libros escolares, no sé, la comida para los niños, todo va a subir de precio, necesitas un poco más. Y el aumento del PBI calculado, este año 3, el próximo año 2,5, ya con eso las 2 cosas suman más del 9%, entonces no es un aumento exagerado. La recaudación ha venido bien, ¿no? De hecho, este año también hemos tenido una recaudación superior porque los precios de los metales han seguido teniendo un buen nivel, nos dan un buen nivel de recaudación. Tú sabes que yo propuse y propongo en realidad que ahí hay una sobreganancia. Que haya un impuesto especial, sí. Que yo creo que eso podría ayudar, de hecho resolvería parte de los problemas que ahora se están discutiendo. ¿Dónde se ha hecho con eficacia? Bueno, ahorita lo acaban de aprobar en Colombia. En Colombia acaban de aprobar un impuesto a las, digamos, sobreganancias de las actividades extractivas. Y se ha aprobado, digamos, por una amplia mayoría y con eso van a financiar un gasto social, una iniciativa social importante del gobierno de Gustavo Petro. Y bueno, también otros países en el mundo han hecho, digamos, ¿no? No es algo novedoso. Biden lo estaba pensando en Estados Unidos, ¿no? No lo hizo al final, ¿no? No, y yo creo que como el resultado de las elecciones de medio término ha perdido la Cámara de Representantes, ya él sabe que por ese camino no lo va a sacar, ¿no? Entonces no lo va a insistir, ¿no? Y ahorita ya es un gobierno que tiene pues una Cámara en contra, ¿no? Ya iniciativas legislativas grandes como esta ya no pasan, ¿no? Ahora, en el caso peruano ha habido un hecho que yo no sé si tiene precedentes, que el señor Luna, confrontado a la pregunta, en tanto que presidente de la Comisión de Presupuesto, ¿de dónde vas a financiar todo lo que tú quieres aumentar? Digo, bueno, del fondo de contingencia, de la reserva de contingencia. Explíquenos exactamente, por favor, qué significa, qué cosa es la reserva de contingencia y por qué parece una aberración recurrir a él para financiar más gastos. Bueno, la reserva de contingencia es
una cantidad de dinero reservada, separada en el presupuesto para cualquier problema que pueda haber. Inundaciones, derrumbes, incendios como los que hemos tenido ahora, terremotos que en el Perú, en fin, cualquier situación inesperada, ¿no? Ahorita tenemos una quinta ola del medicamentos, COVID. compra de nuevas vacunas. En fin, cualquier cosa, entonces siempre se reserva una parte. Es un manejo presupuestal normal en cualquier empresa, en cualquier institución. ¿Me explico? Uno no puede prever todo. Sabes que siempre va a haber algo que te va a sorprender. Y por lo tanto lo lógico es decir, bueno, para eso guardo un poquito, que por ley es una cantidad bastante pequeña, hay un mínimo establecido ya en una ley anterior, ¿no? Que ahorita son 1.400 millones de soles, me parece, equivale, ¿no? Entonces, usar eso, claro, parece, así hay esta plata, pero digamos, es como pensar, y el próximo año no va a haber ninguna inundación, ningún incendio, ningún huaico, ningún sismo, ninguna necesidad extraordinaria, ninguna. Me parece que es bastante absurdo pensar tal cosa, ¿no? Sabemos por la lógica de las cosas que de hecho va a haber algún tipo de emergencia. La vida es así. Y entonces, ¿y en ese momento qué pasaría? ¿No hay de dónde sacar el dinero? Tenemos que, ¿no? Necesitas el dinero urgente, porque lo necesitas para el día siguiente, para dentro de 2 días, para 3 días. Pero el ministro de Economía y Finanzas está atado de brazos, tendría que pedirle una ley autorizativa al Congreso, en lo que el Congreso se demora en tramitarla. ¿Un mes? Mira, el incendio ya terminó con todo el patrimonio cultural del Cusco. Sí. No, es... Sí. Y por eso hay una ley que lo establece, no es un capricho la suma que pone el Ministerio de Economía y Finanzas. Hay una ley anterior que dice por lo menos tiene que reservarse esta cantidad en la reserva de contingencia. Hay un mínimo establecido. Entonces es un truco para tratar de justificar, de aprovechar eso y decir no estoy aumentando el gasto, pero sí lo está aumentando. Claro. Por otra parte, no solamente se está discutiendo sobre cantidades, sino sobre normas y sanciones, porque el señor Luna quiere que se levanten algunas sanciones que se aplican a las MIPES en particular, porque él se presenta como el gran defensor de las MIPES en el presupuesto. Explíqueme, por favor, en la discusión presupuestal, qué papel juegan sanciones. Se dice en este caso es minimizar el rol de la SUNAT. Bueno, la idea es que el presupuesto usualmente se aprueba con una ley tributaria. A mí me hubiera gustado tener otras medidas tributarias cuando era ministro, pero no las tenía. Entonces uno tiene que hacer el presupuesto con la ley tributaria vigente. Y las leyes tributarias son una cosa y el presupuesto es otra. Van por cuerdas separadas. Usualmente hay pedidos, como te digo, insisto, yo he planteado una reforma tributaria. Si el señor Luna desea cambiar las sanciones a las pymes, bueno, que presente un proyecto de ley y lo discuta, y luego que también diga, y todos esos fondos que se van a perder, ¿cómo se va a compensar el asunto? Es válido, es potestad del Congreso discutir proyectos de ley de materia tributaria, pero es un tema distinto. ¿Me explico? La ley de presupuesto no incluye temas de tributos, son 2 temas de materia diferente. Entonces... Ahora, usted ha mencionado la prohibición explícita de que los congresistas tengan iniciativa de gasto. Usted lo ha mencionado a propósito del debate actual, pero además de este debate actual, ha habido una puerta que ha abierto el Tribunal Constitucional, nada menos, a propósito de un caso que veía en donde ha creído interpretar que la prohibición de iniciativa de gasto tiene solamente vigencia para el presupuesto en curso y no para los futuros. Explíqueme que si una cosa de este tipo se había planteado mientras usted fue ministro. No, en el Perú siempre el tema de la iniciativa de gasto, de que no tiene el Congreso iniciativa de gasto, se ha respetado. Y en los 30 años que tiene la actual Constitución, casi siempre se ha mantenido ese precepto y ningún tribunal constitucional, hemos tenido ya bastantes, había cambiado esa idea, ni había tenido esta interpretación, a mi juicio bastante antojadiza, de que si lo gastas dentro de 2 años no es iniciativa de gasto. Si tú lees el artículo constitucional es muy claro, ¿no? No te dice, no hay iniciativa de este año, pero sí el próximo, podría ser, quizás no, es taxativo, es claro, es tajante. Los congresistas no tienen iniciativa de gasto, es nítido. Ahora, efectivamente, la puerta que ha abierto el Tribunal Constitucional, que ojalá recapaciten y la cierran, no se aplicaría, digamos, no se entendería que se aplique en este caso, porque esta es una ley de presupuesto para el año que viene.
¿no? La redacción que genera, que establece ese fallo del Tribunal Constitucional dice, bueno, en el caso de que haya gastos recurrentes durante varios años, podría ser, digamos, ¿no?, que se admita, pero no se aplicaría en este caso, a mi juicio. No soy constitucionalista, pero yo creo que si se aprueba el proyecto de ley de presupuesto como se está planteando, claramente tendría una parte inconstitucional y eso ya habría que resolverse pues con los procedimientos. Ahora, más allá de las circunstancias que hemos analizado, como se viene discutiendo esto con la presencia en este momento, repito, de los ministros en el Congreso sustentando sus partidas, si usted compara el esquema de la ley de presupuesto presentada, proyecto presentado, con el del año pasado, ¿qué cambios significativos hay? Mira, yo creo que el principal cambio que ha habido, digamos, en estos años, es algo que ya estaba previsto, es una reducción paulatina del déficit fiscal. Eso ya estaba planteado. ¿En cuánto lo dejó usted? ¿En cuánto lo programó usted en el presupuesto? Nosotros lo programamos para este año en 3,7%, pero va a terminar siendo a lo más 1,5%. Ya, o sea, estamos regresando a ser entre los mejores de la clase en América por la tasa de nuestro Así es, déficit. muy rápidamente, digamos, ¿no? De hecho, hace poco se aprobó ya una ley para que esto vaya rebajándose progresivamente. Pero acá es bruscamente, porque se está reduciendo a la mitad. Así es. ¿Es se ha reducido razonable mucho reducir más. eso antes que otras necesidades? No, yo creo que podríamos tener, como está planteada en la ley de sostenibilidad fiscal, un ritmo un poquito más suave de ajuste fiscal. Justamente para, ¿no?, que hayan más para fondos. mantener la inversión pública un poco más rápido y para atender algunas necesidades sociales. Ahora, también es verdad que ahora tenemos este otro problema, ¿no?, que es el presupuesto solamente habilita, permite el gasto, pero luego sigue la capacidad de ejecución presupuestal. Si este año el déficit fiscal está tan bajo y la inversión pública, el gasto público no ha ido al ritmo deseado, es porque la ejecución ha sido mala. Es decir, los ministerios, los sectores no han estado invirtiendo al ritmo que podrían, que tienen presupuesto. Unos peores que otros, ¿no? Unos peores que otros. Unos peores que otros. Mira, hasta el último dato que vi, los gobiernos regionales y las municipalidades, los gobiernos regionales tienen como un 20% de la inversión pública, las municipalidades tienen como un 40% de la inversión pública. Ellos tenían un buen ritmo, hasta por lo menos octubre, de inversión. El gobierno nacional es el que estaba más bien atrasado, ¿no?, sobre todo algunos ministerios. Entonces, ¿cuáles? Me parece que salud es uno de los que está más bajo. Creo que uno de los que está mejor es la Oficina de Reconstrucción con Cambios, que es una oficina especial en la PCM. Cuya jefe, entre tanto, ha sido cambiado. Pero tienen un mecanismo especial de gobierno a gobierno con el Reino Unido, con Inglaterra, que parece que ha sido bastante eficiente, ¿no? Es costoso, pero para los problemas que tenemos en el Perú de mala ejecución del gasto... Termina por permitirnos ahorrar, ¿no? Sí, bueno, en realidad porque, sobre todo por las consecuencias, ¿no? Porque cuando un hospital se demora 3 años más, todo lo que pierdes en atención de la gente... Por supuesto, sí, en vidas humanas, en calidad de vida y en vidas humanas. Claro, ¿no? demoras hacer una carretera, te demoras 5 años más, tienes la mitad de la inversión tirada sin prestar servicio. Ahora, ¿no? lo que se aprobó bajo su gestión es el presupuesto inicial, en el presupuesto con el que se arranca. Pero luego hay nuevas partidas que se incorporan y se cierra el año fiscal con un presupuesto ampliado. Sí. Y hay una queja que se hace ahora de que el presupuesto inicial para el año 23 es más bajo que el presupuesto con el que se está concluyendo el año 22 para unos sectores como salud. Bueno, salud es un caso muy particular. ¿Por qué es un caso muy particular? Porque tuvimos que darle un montón de recursos adicionales por todo el tema del COVID. Recordarás la cantidad de carpas y el dinero para las vacunas y etcétera, que era un gasto urgente, necesario y que, bueno, ahorita ya hay que insistir en que la gente vaya a vacunarse, pero el nivel de gasto que se necesitaba de personal de eso ha bajado. Ahora, ahí hay un tema clave, pues, nuevamente de ejecución, porque una de las cosas que ve el Ministerio de Economía y Finanzas es, bueno, quiero añadir el presupuesto, pero si vemos que hay un ministerio o una institución que este año, no sé, voy a inventar la cifra, le diste 5.000 millones de soles de inversión y solo gastó 1.000, bueno, no vale el próximo año, ¿para qué te vuelvo a dar 5.000? ¿Me explico? Si este año está gastando el 20%. Entonces hay una cosa que es un poco lógica, que es que el Ministerio de Economía y Finanzas trata de ir viendo, bueno, cómo va
los sectores, cómo va la ejecución, porque siempre estás separando recursos para un fin, ¿no? Siempre estás guardando ese dinero y dándole, y si no lo van a gastar, mejor lo destinamos a otros sectores. Uno de los grandes problemas del presupuesto ha sido, naturalmente, el personal contratado bajo el régimen CAS. Hay que aclarar que esa sigla significa Contrato de Administración de Servicios, y que genera disparidades, porque hay algunos empleados con un régimen que tiene más derechos y más estabilidad y otros bajo CAS. Y se creó el CAS COVID. Explíquenos, por favor, qué solución a largo plazo puede haber de esta administración pública peruana con estas desigualdades en regímenes de su personal. En realidad, la realidad es aún más complicada lo que tú dices, porque todavía tenemos lo que se llama el régimen de la 276, que es la antigua ley del empleado público. Hay una serie de sectores que son del sector público, son del Estado, pero tienen la ley que se llama la 728, que son como privados, ¿no es cierto? Tienen el régimen laboral del sector privado, aunque están en el sector público, y también hay los CAS y los CAS COVID, ¿no? Entonces ahí en realidad hay un gran desorden en el tema de la gestión de los recursos humanos, ¿no? Y luego, lamentablemente, muchas veces también hay la opción de los contratos por servicios, ¿no? Que buscan, en realidad, contratar gente dándole un poquito otra forma, ¿no? Que no es la de un contrato laboral. Aquí hace falta un reordenamiento grande. Y todavía aquí lo primero que se ha iniciado en el Ministerio de Economía y Finanzas hace unos años, aunque parezca increíble, es tener el registro de cuánta gente hay en el sector público, que recién se está completando, porque ni siquiera se sabía cuánto era el total de empleados en el Estado. Y además, no solo cuánto era el total, sino exactamente de regímenes, con qué bonificaciones, porque hay muchas bonificaciones especiales, pagos especiales, cuánto efectivamente, y hay mucha desigualdad. A veces un personal del mismo tipo gana distinto en una región que en otra región porque el gobierno regional se le ocurrió darles una bonificación especial que se quedó, ¿no? Hay mucho desorden y esto requiere una reforma grande del servicio civil que pasa por el tema de servir y la meritocracia, ¿no? Sin duda, que está un poquito amenazada. Ahora, en todo caso, naturalmente combinamos expresando nuestros deseos de que el ministro Kurt Burneo pueda recuperar su salud plenamente. Lo hemos visto muy activo por Zoom, pero tiene un COVID. Y me parece que usted tuvo también COVID cuando era ministro de Economía. Espero que no sea una maldición de los ministros de Economía de este régimen. Pero hemos visto al señor Burneo, que no ha podido asistir presencialmente al Congreso hoy, pero que hablará sin duda con la energía que le conocemos vía Zoom. Nuestros mejores deseos para su recuperación. Señor Franque, muchas gracias por estar acá, que tenga muy buenas noches y veremos entonces qué pasa de aquí al miércoles a la medianoche. Vamos a hacer una pausa y regresamos a las cosas como son. Bueno.